Dios me los bendiga, queridos hermanos y amigos. El siguiente tema es la Cena del Señor. Y vamos a empezar con un trasfondo histórico. Por ejemplo, ¿hay antecedentes de esta ceremonia en el Antiguo Testamento? Parece que sí los hay, porque también hubo ejemplos de comer y beber en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios estaba acampando ante el monte Sinaí, justo después de que Dios había dado los 10 mandamientos, llamó a los líderes de Israel a subir a la montaña y a reunirse con él. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron, según Éxodo 24 del 9 al 11. Además, cada año el pueblo de Israel debía diezmar, dar una décima parte de todas sus cosechas. Entonces la ley de Moisés especificaba: en la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios, según Deuteronomio capítulo 14, versículos 23 al 26. Esto quiere decir que ya se estaba instituyendo una cena como tradición entre los judíos. Ahora, en tiempos de Jesús también se practicaba lo que era la cena ágape, y aquí está el contexto histórico. El agape o comida fraternal unida originalmente a la cena del Señor, o sea, no era lo mismo que la cena del Señor, sino que era una comida fraternal que se tenían en grupos de las sinagogas, según 1 Corintios 11 del 7 al 34, era común en la cultura mediterránea y practicada por cultos y hermandades de todo tipo. En el cristianismo expresa el amor, unidad y solidaridad con los necesitados, a diferencia de otras comidas celebradas en el paganismo en honor de sus patrones, consistentes en que grandes comilonas que contrastaban con la austeridad de las cenas cristianas. O sea, estos cenas ágapes eran un tipo de cenas como de coinonía. Pues el Señor Jesús, en el momento de instituir la cena, en el momento que Él comparte el pan y el vino, haciendo pues premonición o profecía de lo que iba a acontecer después, era en una reunión de estas, en una cena ágape, donde se reunían y convivían, comían los hermanos de las sinagogas. Entonces, ya saliendo del contexto histórico, entramos a lo siguiente: significado de la cena del Señor. El significado de la cena del Señor es complejo, rico e íntegro. En la cena del Señor hay varios símbolos y cosas que se declaran. Primero, la muerte de Cristo. Cuando participamos en la cena del Señor, simbolizamos la muerte de Cristo, porque nuestras acciones ilustran su muerte por nosotros. Cuando se parte el pan, este simboliza el quebrantamiento del cuerpo de Cristo. Y cuando la copa se vierte, esto simboliza la sangre de Cristo que se derramó por nosotros. Por esta razón, participar en la cena del Señor es una suerte de proclamación. Y como dice 1 Corintios 11:26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este es uno de los simbolismos de la cena que instituyó Jesucristo. Número 2, perdón. Nuestra participación en los beneficios de la muerte de Cristo. Jesús mandó a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo, según Mateo 26:26. Cuando individualmente estiramos el brazo y tomamos la copa, cada uno de nosotros proclama con esta acción: me apropio de los beneficios de la muerte de Cristo. Cuando hacemos esto, simbolizamos que participamos o nos apropiamos de los beneficios ganados para nosotros por la muerte de Jesús. O sea, que en la participación nosotros estamos no solamente proclamando el simbolismo de la muerte del Señor, sino que también proclamamos los beneficios de esa muerte. Número 3, alimento espiritual. Ciertamente les aseguro, según Juan 6:53-57, 6:53 al 57,
Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. También el que come de mí vivirá por mí, según, repito, según Juan 6, 53, 57. Vea este artículo. Ciertamente Jesús no habla de ingerir literalmente su cuerpo y su sangre. Entonces debes de tener en mente una participación espiritual en los beneficios de la redención que Él conquista. El simbolismo de la cena no es literalmente, sino que es espiritualmente, como lo toman los católicos, que ya lo explicaré después. Este es un simbolismo como en conmemoración de la muerte de Cristo y es algo espiritual, es una especie como que entrelazar lo que pasó en esa muerte y los beneficios que tuve y ser partícipes y recordar esa muerte como base de una de las bases del cristianismo. Este alimento espiritual tan necesario para nuestras almas se experimenta y a la vez simboliza en nuestra participación en la cena del Señor. Es muy importante que tomemos eso en cuenta, que en la participación de la cena del Señor se debe hacer con toda la liturgia, la calma, con toda la solemnidad posible, porque simboliza un evento muy importante que es base de nuestra salvación. Punto número 4, la unidad de los creyentes. Cuando los cristianos participan juntos en la cena del Señor, también dan una clara señal de unidad de unos con otros. Pablo dice en 1 Corintios 10:17, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces, la cena del Señor también se constituye como un movimiento o una acción de la iglesia que marca la unidad de la iglesia. Cuando participo, vengo a la presencia de Cristo. Recuerdo que Él murió por mí, participo en los beneficios de su muerte, recibo alimento espiritual y estoy unido a todos los demás creyentes que participan en la cena. Qué gran motivo de acción de gracias y gozo se debe encontrar en esta cena del Señor. Las iglesias y las denominaciones protestantes deben de tener muy en cuenta la solemnidad con que se realiza este evento, por el grado de santidad que debe mostrar y de conmemoración por la muerte de Cristo. Número 5. Cristo confirma su amor por mí. Que pueda participar en la cena del Señor, de hecho, Jesús me invita a venir, es un vívido recordatorio y confirmación visual de que Jesús me ama, individual y personalmente. Por tanto, cuando me acerco a tomar la cena del Señor, se restablece una y otra vez la confianza del amor personal de Cristo por mí. Es un evento o es una acción personal entre el creyente y Jesucristo. Es una confirmación de la relación que se tienen como hijos de Dios. Número 6. Cristo afirma que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para mí. O sea, vea qué hermoso este evento de la cena del Señor. Cuando me acerco a la invitación de Cristo a la cena del Señor, que Él me haya invitado a su presencia, me asegura que tiene bendiciones abundantes para mí. Vengo a esta mesa como miembro de su familia eterna. Cuando el Señor me da la bienvenida a su mesa, me asegura también que me dará la bienvenida a todas las otras bendiciones de la tierra y el cielo, especialmente la gran cena de las bodas del Cordero, en la que se ha reservado un puesto para mí. Qué maravilloso saber que el Padre nos ha reservado un lugar para aquellos que le amamos y le somos fieles. Número 7. Yo afirmo mi fe en Cristo. Por último, cuando tomo el pan y la copa, por mis acciones proclamo lo siguiente: te necesito y confío en ti, Señor.
para que perdones mis pecados y concedas vida y salud a mi alma, porque solo por tu cuerpo quebrantado y tu sangre derramada puedo ser salvado. Muy, muy, muy bonito, maravilloso. Por cierto, el participar en la partición del pan cuando lo como y en el verter la copa cuando bebo de ella, proclamo una y otra vez que mis pecados fueron en parte la causa del sufrimiento y la muerte de Cristo. De esta manera, la pena, el gozo, la acción de gracias y un profundo amor por Cristo se entremezclan ricamente en la belleza de la cena del Señor. Qué maravilloso tanto simbolismo que representa un acto litúrgico que se debe celebrar con toda solemnidad en las iglesias, donde celebramos que por medio de ese sacrificio del Señor tenemos salvación y vida eterna. Siguiente punto. ¿Cómo está Cristo presente en la cena del Señor? Y esto es muy interesante, vea esto. El punto de vista católico romano, la transubstanciación. De acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto ocurre cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo. O sea, en el acto litúrgico de la Iglesia Católica, en el momento en que el Padre eleva la hostia, en ese instante, cuando él pronuncia esas palabras, según la Iglesia Católica, ocurre el milagro de la Eucaristía, como le llaman ellos, donde ese pan sin levadura o la hostia se transustancia en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que creen los católicos, pero no es una parte, no es bíblico, no está con un fundamento bíblico correcto. Sigamos leyendo. Cuando esto sucede, de acuerdo con la enseñanza católica romana, se imparte la gracia a los que están presentes, esto es, por la obra realizada. Pero el monto de la gracia dispensada está en proporción con la disposición subjetiva del receptor de la gracia. O sea, ese término de gracia es subjetivo a quien recibe el pan. Subjetivo quiere decir que piensa por sí mismo que va a recibir gracia a través de la cena, cuando la gracia ya está dada. La gracia ya está dada. Si ha aceptado en su Cristo, si quien ha aceptado a Jesucristo en su corazón, ya la gracia le fue vertida. Lo que se hace en la cena del Señor es conmemorar el acto por la cual nosotros recibimos esa gracia, que es el sacrificio. Es otro claro accionamiento erróneo de los católicos conforme a la cena. En la enseñanza católica, debido a que los elementos del pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, la Iglesia no permitió por muchos siglos que los laicos bebieran de la copa de la cena del Señor, por temor a que se derramara la sangre de Cristo, o sea, que ocurriera un sacrilegio por eso, sino que solo comieran del pan. Sin embargo, desde el Concilio II del Vaticano de 1962, se ha permitido la administración tanto del pan como del vino a los laicos, pero no siempre se participa. Esa era una gran pregunta que yo tenía cuando observaba ese tipo de acciones dentro de los católicos. ¿Por qué todos hacían fila para recibir el pan, pero nadie podía recibir la sangre, sino que solamente el cura se echaba su traguito de vino? Pero aquí, estudiando esta lección, pues ya he aprendido mucho y realmente, pues me doy cuenta de que por eso nosotros estamos apegados a la sola escritura y ellos no tienen la doctrina de la sola escritura, sino que tienen la de los, ¿cómo se llaman estos? Bueno, los que supervisan la escritura y en base a las exégesis que salen de la escritura, ellos determinan qué es lo que los católicos tienen que hacer, el magisterio católico. Bueno, sigamos. En cada misa, Cristo también lleva a cabo una actividad sacrificial real, inmediata, real, según los católicos. Entonces, eso quiere decir que en cada misa, en teoría, hay un sacrificio continuo de Cristo, lo cual es antibíblico. Hebreos 10:12 lo contradice. Quien tenga tiempo de ir a ver la lectura, detenga el video y va a ver Hebreos 10:12 que contradice totalmente que cada vez que el cura levanta la hostia y dice que ellos ocurre el milagro de la transubstanciación,
es como que volviera otra vez a hacer el sacrificio, pero no, eso es antibíblico. Sigamos leyendo. En respuesta a la enseñanza católica romana sobre la seña del Señor, debemos decir que primero falla en conferirle suficiente peso al carácter simbólico de las afirmaciones de Jesús cuando declaró, este es mi cuerpo, o sea, están exagerando, y esta es mi sangre. Jesús habló muchas veces de manera simbólica cuando se refería a sí mismo. Dijo, por ejemplo, yo soy la vid verdadera, según Juan 15:1, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que soy yo, será salvo, según Juan 19, yo soy el pan que bajó del cielo, según Juan 6:41. De manera similar, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, habla en forma simbólica y no de una manera real, física y literal. O sea, todo es simbólico y de la forma en que hablaba Jesús era una forma espiritual, ¿verdad? O sea que como lo ven los católicos, es un error de práctica. De igual forma, cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes, según Lucas 22:20, ciertamente no quería decir que la copa realmente el nuevo pacto, sino que la copa representaba el nuevo pacto. O sea, es más, la cena del Señor, ese momento en que Él imparte el pan y imparte el vino, era una profecía acerca de los eventos que estaban por venir. O sea, que lo que estaba haciendo Jesús era preparando a los discípulos por la sucesión de eventos que iban a seguir en esa misma noche. Eso está bien explicado en Hebreos 9, capítulo 9, del 24 al 28. Se los dejo para que ustedes lo lean. En Hebreos, perdón, el Nuevo Testamento no ofrece ninguna instrucción que planteen restricciones sobre las personas que pueden presidir en la comunión. Esto, entonces, como la Escritura no plantea tales restricciones, no parece justificado decir que solo los sacerdotes pueden dispensar los elementos de la cena del Señor. Por otro lado, como el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes y miembros de un real sacerdocio según 1 Pedro 2:9. Ahora, ojo aquí. No hay una instrucción bíblica sobre quién debe repartir el pan. O sea, la Biblia no lo menciona, pero esto le pertenece a la organización, a la administración o bien a los recursos que cada denominación protestante deba realizar para llevar un mejor control y darle la liturgia y la soberanía correspondiente y todo el respeto que se merece. O sea, si no lo dice la Escritura, el grupo de ancianos de la iglesia complementa la administración o la elaboración de este acto para que se haga con toda la devoción posible y con todo el respeto posible. O sea, no se determina quién dé la cena realmente, pero sí debe ser una persona que sea de muy alto calibre doctrinal y teológico. Por último, cualquier mantenimiento de la restricción que no haría posible a los laicos beber la copa de la cena del Señor utilizaría el argumento de la tradición y la precaución para justificar la desobediencia de los mandamientos directos de Jesús, no solo del mandamiento o a sus discípulos cuando dijo, beban de ella todos ustedes. O sea, no se refería a que solamente el cura lo hiciera. Dijo Jesús, beban de ella todos ustedes, y por siglos lo hicieron, según Mateo 26:27, sino también la instrucción de Pablo que registró en la que Jesús dijo, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, según 1 Corintios 11:25. Hay muchas lecturas bíblicas que debaten la forma errónea en que los católicos celebran la cena del Señor. Punto número 2, el punto de vista luterano. Esto es muy interesante, vea esta perspectiva luterana. En, con y bajo. Ellos lo determinan de esta forma, en, con y bajo. Y vamos a ver por qué. Martín Lutero rechazó el punto de vista católico romano de la cena del Señor, pero insistió en que la frase, este es mi cuerpo, había que tomarla en cierto sentido como una afirmación literal. Él concluyó no que el pan se convirtiera realmente en el cuerpo físico de Cristo, sino que el cuerpo físico de Cristo esté presente en
con y bajo del pan que se estaba celebrando. El ejemplo que a veces se ofrece es decir que el cuerpo de Cristo está presente en el pan como el agua está presente en una esponja. El agua no es la esponja, pero está presente donde quiera que esté la esponja, es decir, en, con y bajo la esponja. Muy buen ejemplo. No obstante, a fin de declarar esta doctrina, Lutero tuvo que responder una pregunta importante. ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo o más generalmente la naturaleza humana de Cristo estar presente en todas partes? ¿No es cierto que Jesús ascendió en su naturaleza humana al cielo y permanece ahí hasta el regreso? ¿No dijo que abandonaba la tierra y que ya no estaría en el mundo, sino que iba al Padre, según Juan 16, 28 y 17, 11? En respuesta a este problema, Lutero enseñó la ubicuidad, otra palabra muy buena, la ubicuidad de la naturaleza humana de Cristo tras su ascensión, es decir, que la naturaleza humana de Cristo estaba presente en todas partes, o sea, ubicuidad quiere decir estar presente en todas partes, quiere decir que el cuerpo de Cristo es ubicuo, que Él está en todas partes como el Señor lo está. El punto de vista católico más bien nos refiere como que estuviéramos haciendo canibalismo. Y el punto de vista luterano refleja que como que si el cuerpo de Cristo está en todas partes, pues está entonces en el pan, donde compartimos toda la liturgia de la Santa Cena. Punto número 3. El resto del protestantismo, una presencia de Cristo simbólica y espiritual. Ahí nos corresponde a nosotros. A diferencia de Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores argumentaron que el pan y el vino de la cena del Señor no se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo ni contenían de alguna manera estos elementos de su ser. En realidad el pan y el vino simbolizaban el cuerpo y la sangre de Cristo y ofrecían una señal visible de que el propio Cristo estaba en verdad presente y según Calvino lo dice de esta forma. Al mostrar el símbolo se muestra la cosa misma, porque a menos que un hombre quiera llamar a Dios mentiroso, nunca se atrevería a afirmar que él divulga un símbolo vacío. Además, los creyentes píos deben por todos los medios mantener este precepto. Cuando vean símbolos decretados por el Señor, deben pensar y estar persuadidos de que la verdad de la cosa denotada está ciertamente presente ahí. Pues porque el Señor pondría en las manos de ustedes el símbolo de su cuerpo, excepto para asegurar una verdadera participación en este. O sea, cómo el Señor nos constituye nosotros templo y morada del Espíritu Santo si el Señor no lo está realizando y afirmando de esa forma. Si no lo tomáramos de esa forma, estaríamos llamando como que Dios nos mintió y nos engañó diciendo que nosotros éramos morada y espíritu y hogar del Espíritu Santo. Pero no, el simbolismo representa que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos siendo llenados del Espíritu Santo. Es una forma simbólica de explicarlo. Sin embargo, Calvino fue cuidadoso al diferir tanto la enseñanza católica romana, que dice que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, como la enseñanza luterana, que dice que el pan contiene el cuerpo de Cristo. Pero debemos establecer que esa presencia de Cristo en la cena no puede ceñirnos al elemento del pan, ni encerrarlo en el pan, ni lo circunscribe de ninguna manera. Está claro que todas estas cosas lo apartan de su gloria celestial. Decir que Cristo está en el pan lo aparta del cielo. Hoy en día la mayoría de los protestantes dirían en adición a que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, que Cristo está también espiritualmente presente en una manera especial cuando participamos del pan y el vino. En realidad Jesús prometió estar presente siempre que los creyentes adoraran, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, según Mateo 18:20. El Señor es omnipresente y Él está en cada acto litúrgico que se hace en la iglesia, en los bautismos, en la cena del Señor, en los eventos, en las campañas. Entonces, con mayor razón, espiritualmente Él está con nosotros en el momento en que celebramos la cena del Señor o la Santa Cena y participamos y conmemoramos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Espiritualmente hablando, Él está con nosotros, no está en el pan y no está en el vino o en el jugo que se utiliza, sino que eso simbolizan lo que Él hizo al principio. Este es mi cuerpo, coman de Él, esta es mi sangre, beban de ella. Hablando de una forma espiritual. Entonces,
¿De qué forma está Cristo presente? Es una buena pregunta. Ciertamente hay una presencia simbólica de Cristo, pero ella es también una presencia espiritual y hay una genuina bendición espiritual en la ceremonia de la cena del Señor. El Señor está con nosotros en ese momento. Siguiente punto. ¿Quién debe participar de la cena del Señor? Aquí se pone interesante la cosa. Pese a las diferencias sobre algunos aspectos de la cena del Señor, la mayoría de los protestantes estarían de acuerdo primero en que solo aquellos que creen en Cristo deben participar de ella, pues es una señal de ser un cristiano y permanecer en la vida cristiana. Pablo advierte que quienes comen y beben de manera indigna enfrentan serias consecuencias, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto, según 1 Corintios 11, 29 al 30. Pablo ahí les estaba diciendo de que si estaban ingiriendo la cena del Señor de forma indigna, era resultado de enfermedades y de maldiciones en ese tiempo. ¿Verdad? O sea, el primer requisito es que tengamos la convicción o tengamos el conocimiento y la fe certera de que Jesucristo es nuestro Salvador. Primera condición para obtener la cena. Segundo, muchos protestantes argumentarían a partir del significado del bautismo y el significado de la cena del Señor que normalmente solo aquellos que han sido bautizados deben participar de la cena del Señor. Por esto, si alguien toma la cena del Señor y con ello proclama públicamente que ella o él se mantienen en la vida cristiana, entonces se le debe preguntar a esta persona: ¿no sería bueno bautizarte ahora y ofrecer un símbolo de que usted comienza una vida cristiana en el nombre de Jesucristo? O sea, el segundo requisito es que sea bautizado. Ahora, está bien que alguien que acaba de recibir a Cristo en su corazón y todavía no se ha acercado al evento del bautismo, si no lo hizo en el instante, en el momento inmediato de haber confesado la fe del Señor, no lo hizo, y como sucede en la mayoría de iglesias que hay una fecha estipulada para esos bautismos, entonces no está tan del todo descabellado que participe de la cena si él ya confesó a Cristo como su corazón, pero es un requisito muy valioso, muy importante, que sea bautizado para que conozca el verdadero significado de la cena del Señor y no tomarla a la ligera. Ese es un buen punto de vista. Tercer requisito. El tercer requisito para la participación es el examen de conciencia, porque inclusive, habiendo aceptado a Cristo en tu corazón, ya de haber confesado la fe de salvación y haber sido bautizado, pues muchos cristianos como que se encuentran en un decaimiento espiritual, o como simple y sencillamente se dicen, pues están caídos, ¿verdad? Cometieron algún tipo de pecado. Pero el tercer requisito es el tener un examen de conciencia. Por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena, según 1 Corintios 11, versículos 27 al 29. Entonces, ¿qué significa comer o beber de manera indigna? Según 1 Corintios 11, 27, primero quizás pensaríamos que las palabras se aplicaban de forma estricta y tiene que ver solo con la forma en que nos conducimos cuando comemos y bebemos el pan y el vino. Entonces, en sentido amplio, la frase cada uno debe examinarse a sí mismo significa que debemos de preguntar si nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo reflejan en realidad el carácter del Señor que encontramos ahí y quienes representamos y los frutos que damos por medio del Espíritu. Muy bueno. En relación con esto, la enseñanza de Jesús sobre venir a adorar en general también debe mencionarse. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda, según Mateo 23, 24. Y él estaba hablando solo sobre la adoración y la alabanza, no estaba hablando de la cena. Pero si en la adoración y la alabanza tú no podías adorar al Señor o no puedes adorar al Señor
con un pesar en tu corazón, porque te peleaste con un hermano, porque tuviste un pleito, porque no has reconciliado con alguien o no has hecho las paces con alguien, entonces cuanto no más, eso es muy significativo al tomar la cena del Señor. Ese reflejo de conciencia es muy importante en el momento de tomar la cena del Señor. Entonces, las personas tendrán responsabilidad de examinar sus propias vidas de acuerdo con lo que Pablo dice. A decir verdad, el apóstol no dice que, que los pastores deben examinar la vida de todo el mundo, sino que insta a cada persona que realice un examen de conciencia individual. Así, como dice en 1 Corintios 11:28, así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Depende de la conducta. Si está tomando la cena del Señor y ha tenido una mala conducta y nadie lo sabe, incluyendo el pastor, porque obviamente son humanos, entonces ese dictamen o esa regla debe ser una regla de conciencia entre la persona que toma la cena del Señor y el Señor, y evaluarse, autoevaluarse para ver si no se está haciendo de forma indigna, ¿verdad? Y ese es el tercer requisito, la autoevaluación de conciencia. Último punto, preguntas adicionales. Este está muy bueno. Por ejemplo, ¿quién debe administrar la cena del Señor? La Escritura no ofrece ninguna enseñanza específica sobre esta cuestión, de manera que solo nos queda decidir que es sabio y apropiado para el beneficio de los creyentes de la Iglesia, a fin de evitar que se abuse de la cena del Señor. Un líder responsable debe estar a cargo de administrarla, pero no parece que la Escritura exija que solo el clero ordenado o dirigente o líderes escogidos de la Iglesia puedan hacerlo, pero es muy importante que se sienten bases de profesionalismo, de examen de conciencia y de liderazgo para que la persona que lo administre sea capacitada para eso. ¿Con qué frecuencia debe celebrarse la cena del Señor? La Escritura no lo dice. Jesús dijo simplemente, porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, según 1 Corintios 11:26, también sería apropiado considerar que la directriz de Pablo sobre los servicios de oración. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia, según 1 Corintios 14:26. La continuidad de la cena del Señor queda a disposición y criterio de cada denominación protestante. Si lo considera bien cada 15 días, si lo considera bien cada mes, o 3 veces o 4 veces al año. Todo eso depende de la organización de la iglesia y sus bases en la cual está cimentada. Mis hermanos, esto fue lo que a mí me tocó sobre la cena del Señor y realmente me fascinó porque aprendí un montón. Ya puedo saber cómo conducirme y también puedo orientar a mi iglesia para que podamos ser edificados a través de ella y no tengamos ningún inconveniente si lo hacemos de una forma incorrecta y podamos tener consecuencias espirituales por eso. Así que a veces preguntémonos, ¿en qué estará fallando una iglesia que no crece, en una iglesia que no se multiplica, en una iglesia que no está creciendo espiritualmente? Y tal vez estos detalles que no, tal vez no habíamos pensado antes contribuyen a que no hagamos, o a que, mejor dicho, no avancemos en el camino del Señor como Él desea que lo hagamos. Así que Dios me los bendiga a todos. Y esta fue mi segunda tarea y mi segunda investigación que tuve. Dios me los bendiga. Un saludo a todos.